Ya van más de 50 semanas consecutivas con alzas en los precios de los combustibles. En algunas zonas del país, el litro de benzina supera incluso los 1.300 pesos. ¿Hasta cuándo se va a dar esta situación? ¿Cuándo podríamos ver que los precios cedan o al menos que dejen de subir? Vamos a estar hablando de todo esto con el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. Juan, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, Juan, aprovechando que usted es experto en combustibles, que vamos a hablar obviamente de todo el escenario, de por qué se están dando estas subidas, pero quiero partir con la pregunta que nos hacemos todos: ¿cuándo va a dejar de subir la benzina de los combustibles en nuestro país? Bueno, para que deje de subir el precio de los combustibles en un escenario, podemos pensar en términos de, digamos, principios, mediados del mes de octubre. Es decir, estamos ya finalizando este proceso de alzas permanentes semanales que hemos visto en más de año y medio, pero aún falta. Y todavía esperamos unas 7 semanas o 8 semanas aproximadamente de incremento, por lo menos en el caso de la gasolina 93, y un poco más, unas semanas más en el caso de la gasolina 97 y en el caso del diésel. Y en esa fecha, a comienzos de octubre, como usted dice, ¿va a dejar de subir y se va a mantener o vamos a ver retroceso en el precio? Mira, en ese sentido, cuando vemos los fundamentales en caso del precio de los combustibles, es factible que mientras el precio del petróleo Brent se mantenga por debajo de los $100 eh, el barril, y por otra parte con un tipo de cambio relativamente contenido, aunque lamentablemente hemos visto que se ha depreciado en los últimos días, podemos esperar que en el margen es posible que se mantenga el precio de las gasolinas y el diésel en las cifras a las cuales llegue de aquí a aproximadamente a 7 u 8 semanas. Por lo tanto, obviamente dependemos en gran parte de lo que pase en términos de la dinámica del mercado petrolero, principalmente. Bueno, a propósito de esto de los fundamentales, y quizás para hablarlo bien en simple y poder entender bien por qué se está dando esta subida sostenida por tanto tiempo, además, ¿qué ha llevado a los combustibles a estar en los niveles que lo estamos viendo hoy en día? Bueno, hay dos elementos o tres elementos en la práctica. Primero, tuvimos un shock muy importante en cuanto al precio del petróleo Brent, producto de la invasión de Rusia a Ucrania hacia finales del mes de febrero, que llevó al precio del barril a más de $130. Y este precio se ha mantenido relativamente, ha bajado. eh, Sin embargo, evidentemente es un precio que en el promedio histórico es relativamente alto. Es decir, estamos hablando de un incremento interanual bien importante respecto al año 2021, y también asociado a un elemento relevante también, que es el incremento en la demanda de combustible, producto de la reapertura económica que se ha dado en el año 2022, producto, digamos, de una economía post-pandemia, tanto las principales demandantes como en el caso de Estados Unidos, como en el caso de China. Entonces tenemos un shock de precios bien importante, y obviamente eso repercute en el caso del petróleo, del precio de los combustibles en el mercado local. Y hay otro elemento particular que, producto de los problemas de la cadena logística y el incremento de los costos de transporte a nivel global, los fletes, los seguros, etcétera, se ha generado también un incremento de los costos de transporte de crudo, y también se ha generado un efecto asociado a baja inversión en el sector petrolero, especialmente en el año 2020 y parcialmente 2021, que agravó los procesos de refinación del crudo. Entonces, aquí el shock no solamente fue por un incremento del precio del petróleo, sino también los costos de refinación. ¿Por qué? Porque el petróleo hay que refinarlo para transformarlo en gasolina o transformarlo en diésel. Por lo tanto, aquí también ha habido un incremento importante en esos costos, que también ha afectado obviamente el precio al consumidor final. Y el otro elemento particular en la economía chilena es que hemos visto evidentemente una depreciación del tipo de cambio nominal, que se ubica sobre su promedio histórico. Por lo tanto, todo esto ha generado un proceso de incremento bien importante en cuanto al precio al consumidor final de los combustibles de uso vehicular. Juan, y de estos tres factores que menciona, ¿cuál es el que más importa, al que más tenemos que estar atentos porque quizá el precio depende más de ese? Realmente, cuando uno mira la construcción del precio en la práctica, el elemento base, por una parte, es el precio del petróleo Brent, porque eso determina el precio FOB, digamos, en el mercado. Y por otra parte, el otro elemento clave, sin lugar a dudas, es el tipo de cambio nominal. Pero insisto, todas esas tres variables, los costos de refinación, el precio del petróleo Brent y el tipo de cambio nominal, los tres se conjugan para efectivamente explicar, digamos, semana a semana la variación del precio por fundamentales. Por lo tanto, en una semana puede que aumente el precio del petróleo, puede que aumente el tipo de cambio a la inversa, y todo eso igual repercute en el precio. Aquí lo que hemos visto es una tendencia al alza en este tipo de fundamentales, aunque ya a mediados de hace más o menos un mes, 2 meses atrás, hemos visto cómo el precio del petróleo paulatinamente ha sido conteniendo y sido reduciendo paulatinamente, y lo cual explica también por qué el número de semanas al alza que se predecían hace 2 o 3 meses atrás ha sido reduciendo. Es decir, cada vez el precio base sin componente variable, es decir, el precio sin MEPCO,
se ha ido reduciendo. Por lo tanto, la brecha que tenemos hoy entre el precio que publica ENAP la semana previa versus el precio base sin componente variable cada vez es más bajo, lo cual permite predecir que, insisto, hacia principios o mediados del mes de octubre esperaríamos que el precio de los combustibles, digamos, deje este rally al alza que hemos visto en el último año y medio. Mencionaba el MEPCO, y claro, es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, y cuando uno lo ve desde la vereda quizás de la persona que tiene un automóvil, se pregunta si este es el mecanismo de estabilización de precios. Llevamos más de 50 semanas al alza, ¿ha funcionado o no ha funcionado? ¿Qué análisis hace usted ahí como experto en este tema? Bueno, realmente este mecanismo ha sido bastante eficiente por dos razones. Por una parte, ha reducido la volatilidad de la variación del precio semana a semana. Es decir, en Chile se han dado diferentes mecanismos para tratar, digamos, de mitigar el alza de los precios de los combustibles, fondos, etcétera. Estuvo el CIPCO hace años atrás, ahora está el MEPCO. Pero el MEPCO tiene una particularidad que permite que, en cierto modo, la variación semanal sea relativamente predecible, porque cuando aplica el MEPCO, ya digamos, hay una fórmula predeterminada, que en ese caso es el precio móvil de 2 semanas previas del precio base sin componente variable de la gasolina 93, que en la práctica es aproximadamente 10, 11, 12 pesos por litro. Es decir, permite predecir y permite reducir la volatilidad, lo cual es bueno. Y por otra parte, lo que ha generado el MEPCO ha sido subsidios permanentes durante más de 50 semanas, lo cual ha permitido paliar el incremento semana a semana. Recordemos que el MEPCO no es un sistema de fijación de precios. El MEPCO es un mecanismo de suavizamiento de precios, es decir, permite ir trasladando semana a semana el diferencial que se da entre un precio, si no existiese MEPCO, versus el precio con la operación del MEPCO. Permite ir suavizando a través de esta variación de 10, 12, 11 pesos por litro, la variación de precios, lo cual obviamente, insisto, no cambia la tendencia, pero sí reduce su volatilidad. Por lo tanto, evidentemente ha sido positivo, por lo menos para efectos del consumidor. Y por otro elemento, también el fisco, en este caso, ha dejado de recaudar. ¿Por qué? Porque el componente variable, que es el subsidio que se otorga o que se ha otorgado en el último año y medio, ha tenido un impacto importante en términos de recaudo fiscal, por un elemento que inclusive hizo durante varios meses que el componente variable medido en UTM por metro cúbico para las gasolinas y el diésel fuese mayor que el componente fijo. Recordemos que en el caso de las gasolinas, el componente fijo son 6 UTM por metro cúbico, es el componente fijo del impuesto a los combustibles, y durante varias semanas el componente variable fue superior a esos 6 UTM por metro cúbico, es decir, había un subsidio pleno en el caso de la operación del MEPCO, y fue el MEPCO el que permitió esto. Si no hubiéramos tenido este mecanismo, por ejemplo, el precio al consumidor final hubiese sin lugar a dudas llegado a superar valores en torno a 1.500, 1.600, 1.700 pesos por litro hace 2 meses atrás. Por lo tanto, O sea, evidentemente este mecanismo ha funcionado para mitigar esa contención al alza en el caso de los precios de combustibles de consumo vehicular. y siguiendo ese ejercicio, ¿se puede hacer también el cálculo de en cuánto estaría hoy el litro de combustible de alguna benzina o del petróleo si es que no hubiésemos tenido MEPCO en ningún momento todo este tiempo? Si no hubiese existido el MEPCO, por ejemplo, posiblemente hace 2 meses, cuando fue, digamos, el mes de julio, por ejemplo, un poco, bueno, 2 meses, un mes y medio, el mes de julio, principios de julio, posiblemente el precio hubiera estado en 1.700 pesos por litro. Hoy, si no existiese el MEPCO, por ejemplo, el día de mañana, el precio, por ejemplo, en promedio para la gasolina 93 en la región metropolitana estaría en torno a 1.380 pesos el litro. Hoy ese precio público está en promedio en 1.280 pesos por litro, es decir, hay una diferencia de 100 pesos, que hoy por hoy lo está conteniendo la operación del MEPCO. Y en el caso de la gasolina 97, por ejemplo, si no existiese el MEPCO, estaremos hablando de un precio en torno a 1.480 pesos por litro. Hoy el precio promedio del consumidor final está en torno a 1.320 pesos por litro. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el MEPCO todavía tiene espacio para seguir otorgando subsidios las próximas semanas, y esta diferencia, en el caso de la gasolina 93, es en torno a unos 100 pesos por litro, y en el caso de la gasolina 97 es en torno a 160 pesos por litro, es lo que explica que todavía mantengamos un incremento en las próximas semanas en el caso de esos combustibles para el consumidor final, pero también permita predecir que este incremento que se ha dado durante más de año y medio esté pronto a finalizar. Juan, claro, usted mencionaba esto también al comienzo de la entrevista, de que las subidas deberían frenarse a comienzos de octubre. Para esa fecha, ¿en cuánto va a estar entonces el promedio de los combustibles? Mira, en la práctica, digamos, ¿qué ocurre? Si mantenemos el escenario hoy, en el cual tenemos un precio base sin componente variable en torno a 1.290 pesos, y le incorporamos los costos de distribución, digamos, de distribución del combustible ya para efectos del comercio minorista, estaremos hablando en torno a 1.380 pesos por litro en el caso de la gasolina 93. El día de hoy,
Ahora, recordemos que este precio, digamos, que estamos prediciendo es con las condiciones que tenemos en el mercado el día de hoy. Ahora, si de aquí a 2 semanas más o la próxima semana, etcétera, hay una depreciación muy fuerte del tipo de cambio, por ejemplo, se mantiene, por ejemplo, ese nivel que está en torno a 940, 950 pesos, el tipo de cambio, o tenemos un shock del mercado petrolero que lleve a que el precio del petróleo Brent se ubique nuevamente sobre $100 el barril, llega a 105, 110, esto evidentemente tendría un efecto en cuanto a un alza en el precio base sin componente variable. Por lo tanto, el número de semanas en ese caso ya no sería un incremento de 7, 8 semanas más hacia principios, mediados de octubre, sino se incrementaría. ¿Por qué? Porque en este tipo de mercado realmente las variables que lo determinan son muy volátiles. El precio del petróleo, el tipo de cambio son variables que se modifican día a día. Por lo tanto, con la información que tenemos hoy, podemos decir, efectivamente, hacia principios, mediados de octubre, podríamos llegar a torno a 1.380 pesos el litro para la gasolina 93. Pero insisto, eso es con la información que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, dependemos en cierto modo un poco de que las condiciones se mantuviesen. Ese sería el precio que esperaríamos de aquí a mes y medio aproximadamente. Pero si las condiciones llegan a cambiar en forma, digamos, significativo, pues obviamente el escenario base cambiaría. Entre todos estos factores que van afectando el precio del combustible, hablaba del tipo de cambio en Chile. Y claro, quizás a nivel internacional no podemos saber o no tenemos certeza de qué es lo que va a estar sucediendo con la guerra entre Ucrania y Rusia, los fletes marítimos, pero en Chile sí sabemos que el otro domingo, no este, tenemos el plebiscito de la propuesta de nueva constitución. ¿Eso de qué manera podría determinar o hacer cambiar esta trayectoria que usted nos dice que existe ya o que existe en estos momentos para el precio de los combustibles? Claro, mira, aquí hay varios elementos. Aquí hay que ver que, por una parte, el tipo de cambio en Chile se ha depreciado en los últimos días por factores locales y como factores externos. Factores externos que el dólar multilateral se ha fortalecido. También marginalmente el precio del cobre ha caído. Digamos, China recientemente, digamos, redujo la tasa política monetaria, lo cual denota una economía, digamos, la señal de una economía estructuralmente un poco más débil. En Europa, por ejemplo, los últimos datos económicos han sido bastante débiles, lo cual ha fortalecido marginalmente el dólar multilateral también a la espera de las decisiones de política monetaria en este país. Y a nivel local, vimos recientemente la publicación de cuentas nacionales del Banco Central, donde mostramos, o se muestra en este caso, un déficit de cuenta corriente en torno a 8,5% del Producto Interno Bruto acumulado al segundo trimestre en términos anuales. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario de un desbalance en términos de ingreso y gasto de la economía bastante significativo, y eso obviamente redundó en una depreciación del tipo de cambio importante. Por lo tanto, ¿qué pasa? Comento esto porque para efecto del tipo de cambio, las variables que determinan sus fundamentales son diversas. Y estoy explicando un poco los elementos básicos que han explicado este rally de depreciación de los últimos días. Pero también un elemento tal como tú indicas de incertidumbre política que está implícito entre el precio de este activo, en este caso el tipo de cambio nominal. Por lo tanto, lo que llegase a pasar en cuanto a la votación del próximo 4 de septiembre, obviamente va a repercutir posiblemente en el valor del tipo de cambio en la medida que, en cierto modo, el mercado está internalizando un resultado u otro. El tema es que hoy por hoy realmente es difícil predecir. Primero porque las encuestas son bastante, a pesar de que hay una tendencia en la práctica, gran parte de esas todavía están dentro de cierto margen de error, por una parte, y en cierto modo el mercado tampoco ha descontado cuál de la opción va a ganar. Por lo tanto, evidentemente, considero que la volatilidad que se puede haber dado del tipo de cambio por este elemento se va a mantener expuesto a la situación del 4 de septiembre, toda vez que independientemente del resultado, se sabe que se va a seguir en un proceso constitucional, gane el rechazo, gane la apruebo. Por lo tanto, en cierto modo, este elemento de incertidumbre política no se va a finiquitar para el 4 de septiembre. Ya, una decisión política, una elección quizá distinta a la que hemos visto en años anteriores, donde son quizás presidentes, porque ahí el mercado evidentemente empieza a internalizar algunos resultados a esta altura, o sea, pensando que quedan 2 semanas, 1 semana y media. Así es, o sea, obviamente el mercado tiende a internalizar el posible resultado. El problema es que en el caso de la votación para el 4 de septiembre hay un elemento que es una gran incógnita, que es que el voto es obligatorio. Por lo tanto, hoy todavía existe la incertidumbre si efectivamente, por ejemplo, las encuestas están incorporando en forma fehaciente un evento que en cierto modo no se había dado anteriormente, porque antes el voto, si bien era obligatorio, pero era para las personas que estaban inscritas en el padrón. Ahora eso ya es simplemente una votación obligatoria para todos. Por lo tanto, no se sabe a ciencia cierta qué tanto va a ser la tasa de participación, y por lo tanto todavía hoy es un escenario bastante abierto. Por lo tanto, en cierto modo, este tipo de cambio depreciado muestra una incertidumbre, una volatilidad en el mercado asociado en parte, insisto,
a la incertidumbre del resultado electoral que se va a dar para el 4 de septiembre. Claro, y no es que haya una opción que sea mejor o peor para el tema de los combustibles en este caso. Claro, exactamente, exactamente. Ahora, insisto, el resultado obviamente va a tener un impacto en el tipo de cambio, sin lugar a dudas, pero posiblemente el mercado inclusive vaya leyendo información en los próximos días que vaya internalizando parcialmente ese resultado. Pero insisto, igual es difícil toda vez también que tenemos una veda en términos de encuestas electorales. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esa incertidumbre se va a mantener. Pero insisto, aquí yo creo que lo relevante hoy por hoy para efectos del mercado de gasolinas y del diésel es que hemos visto una tendencia importante a la baja en cuanto al precio del petróleo Brent. Hoy se cotiza sobre, digamos, debajo de los $100 el barril, y también en los costos de refinación, lo cual eso es bueno. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio claramente influye, sin lugar a dudas, pero este va a tener siempre una relativa volatilidad en Chile, y lo que hemos visto, pero estructuralmente el mercado, en cierto modo, ya descontó el efecto en gran parte del conflicto de Europa del Este, y eso es una buena noticia, porque si el precio de los combustibles no se reduce de aquí a mediados de octubre, lo hará hacia finales de octubre. Es decir, lo importante aquí es que la tendencia lo que está llevando es que efectivamente estamos pronto a un proceso de finalización de alzas permanentes del precio de combustibles de consumo vehicular. Juan, y entonces, más allá de que a esta subida le quede poco, entre comillas, siempre surge la idea, o no es raro escuchar cuando se dan estas seguidillas de alza en los combustibles, algunos sectores políticos que piden, por ejemplo, que se baje temporalmente el impuesto a los combustibles. En este caso, lo ha estado pidiendo la oposición al gobierno. ¿Esa medida qué le parece? Mira, realmente aquí hay varios elementos asociados a reducir el impuesto. Por una parte, a nivel fiscal, hoy estamos en un escenario fiscal, digamos, que sigue siendo complejo, a pesar de que el último informe de finanzas públicas muestra una situación fiscal un poco menos apremiante en cuanto a una proyección casi de un equilibrio fiscal, por lo menos en el balance efectivo del gobierno central. Pero sin lugar a dudas, obviamente, cada vez existe acá en Chile un conjunto de demandas y de necesidades de gasto imperiosas. Por lo tanto, hoy decir que vamos a reducir un impuesto, obviamente eso redunda en un menor financiamiento para el gasto público. Y por otro elemento, la pregunta que también surge es la siguiente: ¿cuál es el elemento, cierto modo, de progresividad de esta medida? ¿Por qué? Porque en general las personas, si lo vemos por quintil de ingreso, que más usan este tipo de combustibles, pues evidentemente son personas que tienen auto, que tienen evidentemente generalmente un nivel de ingreso que está asociado a quintiles de ingreso más de clase media alta, etcétera. Por lo tanto, en cierto modo, no sería progresivo esta medida. ¿Por qué? Porque estaríamos beneficiando, en cierto modo, a personas que tienen mayor nivel de ingreso respecto a personas que tienen menor nivel de ingreso que no tienen auto. Por lo tanto, en cierto modo, es una medida relativamente regresiva, por lo menos desde el punto de vista fiscal, que estemos beneficiando particularmente a un segmento de la población que tiene un ingreso promedio más asociado también, o que se refleja también en el uso de un auto particular, y dejar de recibir recursos que son necesarios para solventar las necesidades fiscales que tiene hoy el gobierno central. Por lo tanto, esa parte es compleja. Y hay otro elemento asociado también, que ese tipo de impuesto tiene una racionalidad económica que es principalmente, digamos, desincentivar el uso del vehículo. ¿Por qué? Porque genera costos sociales, principalmente por congestión, también asociado a contaminación. Por lo tanto, tiene un sentido económico que esos impuestos existan y que sean relativamente altos para tratar de mitigar ese tipo de costos sociales que generan el uso del combustible para consumo vehicular. Por lo tanto, considero, digamos, el gobierno, cuando analizamos la propuesta de gobierno en su momento, Sí, el el programa de presidente gobierno. Boric, digamos, propone en su programa incrementar el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM por metro cúbico en promedio. Es decir, está planteando, es decir, hoy tenemos un impuesto específico de 6 UTM, deberíamos incrementarlo, y hoy para las gasolinas y para el diésel estamos hablando de 1,5, y lo que espera el gobierno, y muy seguramente lo va a presentar en el mes de diciembre, es una propuesta de incremento de ese tipo de impuesto en el caso de combustibles, digamos, para consumo vehicular. Por lo tanto, considero que evidentemente reducir hoy el impuesto pues, iría muy en contra de la visión del que tiene el gobierno, que no es de reducir, sino de incrementar. Y por otra parte, tiene un efecto fiscal, y por otra parte, digamos, es regresivo digamos, el conjunto de agentes económicos que entraría a beneficiar este tipo de medidas. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado Okay. también todo esto que de repente uno como consumidor o manejando no entiende tanto con los números detrás, por qué se da toda esta subida, así que muchísimas gracias. Perfecto. Ok, Patricia.
Que esté muy Que esté bien. muy bien. Muchas gracias. Hasta Y a luego. todos ustedes los invitamos a seguir con nosotros como siempre aquí en emol.com.